mucho día. ¿Cómo estás? He estado mejor. ¿Cómo eran los resultados de las pruebas? ¿Estás seguro? ¿No hay nada que pueda hacer? Estoy seguro. Lo siento. Gracias por venir. Hola, padrino. Julio, ¿cómo fue con el doctor? Horrible, padrino, horrible. Voy a morir. Cálmate, Julio. Respira. ¿Cuánto tiempo tienes? 2 semanas, si no encontrarán un nuevo hígado. Lo siento mucho, mi hijo. ¿Cuál quieres hacer con el resto de su vida? ¿Qué quieres dejar al mundo? No sé. No he hecho nada con mi vida. Piensa, Julio. ¿Qué te importa? A mi padre y yo nos encantábamos tocar música juntos. Quizás debo crear una fundación para los artes. ¿Cuánto plata tenemos en la compañía? No mucho, lo siento. Todo está invertido en proyectos. No tenemos acceso a mucho. No lo importa. Adiós, padrino. Cierre de puertas. Removiendo. Quinta planta. Cierre de puertas. Julio, espera. No saltes. He venido para ayudarte. Déjame en paz. ¿Quién eres? Soy sirviente de la tierra. Tengo otra opción. Ve este poncho. Tiene poderes mágicos. Con esto puede vivir una vida larga. Eres loco. No hay ningún poncho que puede salvar mi vida. Voy a dejarlo aquí. Pruébalo. Todo lo que necesitas recordar es que toda la naturaleza tiene valor. Todo es importante. Todo es igual. Siempre y cuando estás mejorando el mundo, el poncho te curará.
Padrino, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes, Julio? Oh, mucho mejor. Sí, creo que el doctor se equivocó. No voy a morir tan pronto como el doctor dijo. Qué chévere. Entonces, estaba leyendo los papeles de tu padre y encontré algo interesante para ti. Dígame, padrino, ¿qué es? Pues, hay una mina de plata debajo de un lago en las montañas. Tu padre obtuvo los permisos antes de su muerte. La mina vale $4,000 millones. Si minamos esta plata, puedes fundar tu propia fundación. El único problema es que el lago es en un lugar sagrado para los indígenas que viven allá. Gracias, padrino. Pero no quiero destruir un lago sagrado. Hasta luego, padrino. Hasta luego. I'm more of a dog man myself, but no cat deserves this. Did you tell anyone about why you were down here? Someone on the plains? Ya he hecho tanto. Estoy cansado. Hola, padrino. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Así. Pues quiero explotar la mina de plata en el lago lo más rápido posible. Todavía es posible, ¿sí? Claro, Julio. Podemos empezar en una semana. ¿Quieres visitar el sitio antes de decidir? Sí, es buena idea. Bueno, ¿te parece bien que vayamos en 2 días? Sí. Gracias. Chao. Chao. Esto es. Es una lástima, pero tengo que hacerlo. Es la correcta decisión. Sí, pero no quiero crear una fundación para la música. Con esta plata voy a proteger toda la Amazonía de Ecuador. Si destruyo el lago, puedo salvar a lo más grande y más importante. Lo que quieres hacer. Vamos a empezar en una semana.
¿Qué has hecho, Julio? No me entendiste. ¿Qué quiere decir? Con esta plata que voy a ganar, puedo salvar casi toda la selva amazónica de Ecuador. Sí, pero no me escuchaste. No puedes destruir una parte de la naturaleza para salvar otra. Te dije que todo es importante. Todo es igual. El lago era sagrado para miles de personas. Tú lo has destruido. No mereces el poncho. No mereces tu vida. Lo hice lo correcto. No, lo siento.